las mañanitas para edificar tu alma. No pierdas la hermosa cita que te va a llenar de calma. Con el canto del gallo y la voz del pastor Galán, Dios te va a ministrar y quitará todo afán. Quien se levanta temprano, la bendición de Dios la recibe y obtendrá mucho más si en obediencia tú vives. Mañanita pastoral. Muy buenos días y ricas bendiciones. Quiero invitarles en esta mañana a abrir sus Biblias allí en el libro primero de Reyes, capítulo 17, para estar leyendo desde el verso primero hasta el verso número 9. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando nosotros nos sumergimos en el pasaje que hemos escogido en esta mañana, nos damos cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios que da órdenes, y sus órdenes no son ambiguas, sus órdenes son bien precisas. Y cuando Dios habla, Él habla desde la autoridad que le es característica a su persona. Él habla como lo que Él es, el dueño de todas las cosas. Yo no sé si usted sabía que Dios es el dueño de todo lo que existe. Todo le pertenece a Él, porque Él lo creó, porque Él lo hizo. Tanto un objeto material como un ser personal o un animal. Todo es de Dios, porque Él lo hizo. Y Él soberanamente puede hacer lo que Él desee, lo que Él entienda y lo que Él quiera con lo que es de Él. Y es muy importante que nosotros los seres humanos podamos entender que el Dios soberano tiene potestad sobre todas las cosas y sobre todos. Pero hay algo muy importante, y es que el Dios soberano no trabaja arbitrariamente, sino que trabaja de una manera inteligente. Y en esta mañana el pasaje que nosotros hemos escogido tiene como uno de los personajes principales o fundamentales al profeta Elías. Profeta que fue capaz de desafiar las fuerzas infernales que operaban sobre la tierra. Había un rey Acab que, lejos de traer el bien sobre Israel, era una persona que se había aliado a su esposa Jezabel para traer la idolatría sobre Israel y traer un culto pagano. Y ahora Dios, en consecuencia de lo que estaba viviendo su pueblo, decide por medio del profeta revelar que va a haber una sequía intensa. Y Dios, a través de Elías, le dice a Acab
precisamente que iba a dejar de llover. Y Elías habla claramente al rey diciendo que no va a haber lluvia por muchos años o por algunos años, sino por su palabra, como dice en el verso primero. Todos sabemos que desafiar a un monarca, que desafiar a un rey en la tierra es un desafío y es un reto que cualquiera no puede hacer, a menos que esté en una correlación de fuerza adecuada. Tendría que ser otro monarca con un ejército bien poderoso para poder desafiarlo. Pero el que está yendo contra Acab no es un hombre, sino que es Dios mismo. Y está usando a su profeta, a su canal, a su medio, para hablar acerca de las consecuencias que se van a experimentar en la nación. Por lo tanto, Dios tiene que propiciarle a su siervo, a Elías, inmunidad diplomática, donde él pueda hablar cosas, pero no ser tocado por el infierno, para no ser tocado por el rey Acab. Y Dios le dice a Elías: apártate de aquí, vete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Tremendo, ¿verdad? Un profeta siendo alimentado por aves, un profeta siendo, amados hermanos, provisto de lo necesario para el sustento por cuervos. Todos sabemos que los cuervos, ellos toman las cosas para sí. Sin embargo, estos cuervos tenían una función y era alimentar al siervo de Dios, impedir que el siervo de Dios pereciera por inanición, por falta de alimento. De manera que, estando allí Elías en la cueva y siendo alimentado por los cuervos, dice la Biblia que el río se secó porque no llovía. Y entonces dice la palabra en el verso número 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amado, yo no sé tú, pero para mí, que a veces las cosas que Dios hace son paradójicas, contradictorias. Dios podía haber mandado al profeta Elías, quizás a ser sustentado en casa de un multimillonario, de un rico, de una persona que quizás tuviese un poder económico y graneros y vacas y ovejas y toda una serie de provisiones. Sin embargo, el Dios de la gloria escoge enviarle a una viuda. Realmente, si nos podemos a pensar, es contradictorio, es ilógico, es contraproducente. Pero, amados, las cosas de Dios no tienen que ver con la lógica, no tienen que ver con la matemática, no tienen que ver con la ciencia, sino que tienen que ver con el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. ¿Por qué Dios escogería a esta viuda? Pensaba y pienso yo, y quizás ahora mismo le estoy transmitiendo esta idea a usted de que piense. Y es que debo decirte algo: Dios trabaja con los corazones. Y muchas veces los corazones de los poderosos está engrosado, está endurecido. Muchas veces el corazón de los que tienen los bienes les cuesta soltarlo. Yo pienso que en este aspecto Dios conocía el corazón de esta mujer. Sabía que a pesar de que esta mujer no tenía quizás muchas cosas, pero era una mujer de un corazón dadivoso, de un corazón entregado. Pero no solamente eso, sino que era una mujer de fe, una mujer que inmediatamente el profeta se presentara, esa mujer iba a accionar en correspondencia a la fe que tenía. Y Dios manda hasta allá, hasta Sarepta, a esa mujer viuda. Y lo otro es que Dios tenía el propósito
de hacer algo con aquella mujer. Dice que cuando él se levantó y fue a Sarepta, llegó a la puerta de la ciudad, y dice, y una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermano, era tan paupérrima la condición que tenía aquella mujer viuda, que solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y cuando lo preparara para ella y su hijo, entonces dejarse morir. Y Dios envía al profeta allí, a una casa donde prácticamente la calamidad es lo que se está manifestando. Pero yo no sé si tú sabías que Dios es el sustento de las viudas, que Dios es el sustento del huérfano, que Dios es el sustento del pobre, que Dios es el sustento del menesteroso. Y Dios ahora envía allí al profeta a casa de esa mujer, no para agravar su situación, sino para bendecir su alma. Y cuando el profeta llega, le pide a aquella mujer, le dice, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Tremendo. El profeta estaba consciente de la misión que él estaba cumpliendo y de lo que Dios quería hacer con aquella mujer. Y le dice además, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Yo no sé qué tú piensas de esto, pero te digo algo en esta mañana. El Dios de la gloria, el que conoce la mente y los corazones, el que da las órdenes precisas. Si te da una orden de hacer algo, lo mejor que tú haces es cumplirla. No importa la condición en la cual tú te encuentres, no importa cuál es el estado, no importa cuál sea la situación en la que te encuentres. Quizás no tienes economía, quizás no tienes comida, quizás lo único que tienes es el sustento de tu vida. Pero si Dios ha puesto algo en tu corazón, acciona, porque el propósito de Dios para con tu vida es mayor que la escasez que tú tienes, es mayor que la calamidad que tú tienes, es mayor que la adversidad que estás pasando, porque es posible que el Dios de la gloria, aleluya, te esté visitando y te esté probando, porque quiera bendecir tu alma, porque quiera bendecir tu vida, porque quiera multiplicar lo que tú tienes en tu mano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, Dios da órdenes precisas y le dijo al profeta, ve, porque yo he preparado una viuda para que te sustente. Gloria al nombre del Señor. Los siervos de Dios son sostenidos no siempre por los que tienen, sino por los que son capaces de creer y de obedecerle al Señor. Yo no sé si tú le estás creyendo. Yo no sé si tú estás dispuesto a obedecer la orden que el cielo está dando. Pero si Dios te está diciendo algo, lo mejor que tú haces es cumplirlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y al hacerlo, sabrás que la bendición de Dios estará en tu vida. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te invito a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que das órdenes precisas. Y a tus órdenes nosotros, Señor, siempre decimos amén. Así sea, porque cuando tú mandas, hasta el diablo te obedece. Oh Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, permite que en la casa de tus hijos, en la casa de tus siervos, siempre esté la provisión. Pero también en la casa de aquellos que son generosos y que son capaces de dar y de ofrendar, Señor, para tu reino y para tu obra. Bendice, oh Señor, a cada cual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Mañanita Pastoral. Si eres oyente de las Mañanitas Pastorales, te invitamos a que te unas a nuestro canal de YouTube, que te suscribas, que le des like, que acciones la campanita o le des compartir al contenido para que pueda llegar a muchas más personas. Te invitamos a que seas un promotor de la voz de Dios por medio de este espacio. Bendiciones.